a lo que sería la NOT tutoría de CA para su control que va a ser el día jueves 30, donde le entran los contenidos siguientes, que tienen que tenerlo como en cuenta. Vamos a hacer aquí un listado rápido. Entre eso, lo principal sería EDP. EDP, que eso es netamente método de resolución de EDP, en pocas palabras, matraca, así que esa pregunta háganla rápidamente, pero asertivamente, y después gasten el tiempo en otro tipo de preguntas que tienen que requieren un poco más de argumentos un poco más sutiles o cosas un poco más rebuscadas, sacadas del bolsillo. Por otra parte, también le entra funciones complejas, donde aquí es importante entender los teoremas principales de esto, que sería entre ellas las condiciones de Cauchy-Riemann, su continuidad, la derivabilidad de funciones complejas, también comprender em, el uso de funciones complejas a través de su representación exponencial, que eso lo vamos a hacer en la primera parte con el primer ejercicio que les traje. Y eso en general. Recuerden ocupar esto y argumentarlo, que la mayoría de estas cosas se tienen en dominio cerrado, con funciones holomorfas. Esas cosas son importantes de argumentar por el hecho de que son puntitos pequeños en el control que no tienen que perder. Y la última parte ya es lo de serie de potencia, que esto tiene varios métodos de resolución. Aquí vamos a ver uno en particular y los métodos más usuales yo creo que ya lo deberán haber visto también en sus auxiliares. Por eso aquí les quería traer como algo un poco más distinto para que tengan dicha arma para la evaluación. ¿Ya? Entonces, notemos que la primera parte va a ser de complejos y va a ser lo siguiente. Nos dice que tenemos un A y un B complejos, donde queremos probar identidades. Esto es solamente para recordar en realidad la representación exponencial del seno y el coseno a través de los complejos. Y esto va a ser lo que voy a notar en la parte derecha, que va a ser que el seno de un ángulo X va a ser igual a la exponencial de IX menos la exponencial de IX de la parte imaginaria, eh, dividido en 2 veces i. Eso sería el seno y el coseno. Esto es menos por si acaso. Y el coseno de x es exactamente lo mismo como la función hiperbólica, solo que aquí cambia el signo y se pone un signo más. Eh, Acá es importante entender que esta representación me sirve para ahora y también para variable real, dado que los complejos son un conjunto que contiene el conjunto de los reales, puedo ocupar ese tipo de argumentos y de repente ver el seno o el coseno de esta forma me ayuda a sacar ciertas propiedades, a desarrollar ciertas cosas porque es un poco más fácil de trabajar con exponenciales que trabajar con funciones trigonométricas. Recuerden que está el típico problema de que las exponenciales las puedo pasar a una ecuación cuadrática, dada un cambio de variable. Entonces eso me puede ayudar a encontrar soluciones. Y eso es como parte importante cuando estamos hablando de resolución de EDPs o de ecuaciones en realidad. Queremos probar ahora la propiedad que tenemos acá, que la voy a destacar. Dicha propiedad vamos a partir del lado derecho, vamos a llegar al lado izquierdo, ocupando netamente la definición que acabamos de mencionar. Entonces, notemos lo siguiente. Voy a hacer el desarrollo con azulito para que no se junte con el enunciado. Reemplazando el seno de a con la fórmula que tenemos, entonces nos quedaría como la exponencial de i a la a menos la exponencial de menos i a la a dividido en 2 veces i por el coseno, que sería la exponencial de i a la a más exponencial de menos i a la a dividido en 2. Y el segundo término es lo mismo, pero cambiado con el a y el b con su respectiva variable. Entonces nos quedaría como la exponencial de i a la b. Esta es de b. De b. De b. De i a la b más exponencial de menos i de b dividido en 2, porque es un dividido en 2i, porque es un seno, por lo que sería la exponencial de i de a mm, más la exponencial de menos ia dividido en 2, porque es un coseno, ¿cierto?
Ya. Con esto veamos cómo nos queda. Hay que entender que aquí nos va a quedar, hay que distribuir nomás y trabajar nomás. Entonces acá vamos a tomar los términos de arriba. Primero voy a factorizar por 1 partido en 4i para que nos quede un poco más amigable. Y ahora, arriba nos queda este por este, lo cual va a ser exponencial. Misma base se suman exponentes. Entonces sería eh, i por a más b. Ahora este por este nos quedaría menos exponencial de em, ya, donde vamos a obtener lo siguiente. Nos va a quedar este por este y nos quedaría como e a la i por menos a más b. Luego el siguiente término nos sería este por este, lo cual sería más elevado a i factor de a menos b, donde netamente aquí es multiplicación de signos y tiene que quedar ordenadito eso, porque aquí los signos se van a cancelar en un futuro para poder armar lo que sería la propiedad que nos están pidiendo. Y aquí es importante no comerse los signos. Y si se dan cuenta, la segunda parte va a ser totalmente análoga, entonces de ahí nos vamos a afirmar para poder hacer un poco más corto el desarrollo. Entonces aquí nos queda la exponencial. Nuevamente se lo agrega con un menos de antemano y es menos i factor de a más b. Esa parte es importante porque lo que queremos formar es, aquí va la parte de la intuición, es a más b. Entonces queremos formar entonces las exponenciales con los exponentes a más b. Esa es la que queremos que se mantengan. Y que los elementos del centro, o sea, estos dos elementos, se vayan cancelando. Porque si no se cancelan, no voy a tener el seno de a más b. Voy a tener el seno de a menos b o el seno de b menos a, lo cual no me sirve ahora en este momento. ¿Ya? Esta es una parte de la multiplicación, nos queda la otra, que es todo ese término de acá. Perdón por mover la pantalla tanto, ahí está. Todo ese término de acá, así que ese término va a ser totalmente análogo. Nos va a quedar con el mismo signo, porque tengo un signo más de antemano, o sea, más 1 partido en 4i por. Y ahora si se dan cuenta, es la misma multiplicación, solo que varía en el signo. Antes tengo un menos acá, pero el menos antepuesto del e a la i a, y ahora tengo el menos antepuesto del menos a la del e a la menos ib. Entonces, como tengo esto, van a quedar los términos cruzados y se van a simplificar los del centro. Veámoslo un poco más evidente. O sea, nos va a quedar e a la i por a más b, el primer término, ese término por ese término. Al siguiente término nos va a quedar ese término por este término, lo cual va a ser e elevado a i factor de a menos b. Y si se dan cuenta, el a menos b lo tengo de antemano acá, pero ahora me queda con un signo menos. Esa parte es importante, porque tengo un menos ahí. Entonces, el de a menos b lo tengo acá y el de a menos b lo tengo acá, pero tengo justo lo opuesto aditivo. Por lo tanto, se van a cancelar y esa es la parte buena de este problema. ¿Ya? Entonces, ese es el término que quiero que se cancele. Entonces, tengo que ver que esos términos realmente se cancelen. Vamos a sumar el siguiente, que va a ser este por este, donde nos va a dar lo siguiente, más e a la i por menos a más b por menos a más b, ¿sí? Que es el siguiente término que nos faltaba, y el último con el último, el cual va a ser menos e a la i menos por a más b, por a más b. Y con esto, se dan cuenta, distribuyendo la multiplicación, vamos a poder simplificar los términos que voy a colocar en morado, que va a ser este término con este término y este término con este término. Por lo tanto, lo que nos va a quedar va a ser igual a 1 partido en 4i de 2 veces e a la i a más b menos 2 veces e a la menos i a más b, donde ahora podemos factorizar por 2 y esto de acá va a ser 1 dividido en 2 veces i exponencial de i a la a más b menos exponencial de i a la a más b, donde si definimos el siguiente cambio de variable, alfa igual a más b, notamos que esto de acá va a ser igual a el seno de alfa. Y con eso lo tenemos listo porque esto es el seno de a más b y es lo que nos pedían probar.
¿Ya? Lo importante de esta parte son dos cosas. Una es que si me piden una propiedad, igualdad, partir de un lado y llegar al otro, parto del lado que tenga más información. Tengo más información en la derecha, evidentemente. Además de eso, ordenar la matraca y darse cuenta el tema de los signos acá, porque si no ordenábamos bien las exponenciales no íbamos a poder armar en realidad esto de tal forma que se pueda simplificar. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es netamente lo mismo y luego de eso vamos a hacer un resumen de lo que sería la integral compleja, ¿ya? Eh, Me pide ver, acá hay un error de typo, esto es un más. Me pide ver la propiedad usual de que la suma del seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Eso lo tenemos para variable real sin ningún problema. Pero hay que verlo en variable compleja, que no siempre se extienden las propiedades de reales a complejo. Al revés sí, pero no de ese modo. Entonces, ¿cómo vamos a probar esto? Netamente vamos a ocupar la definición del seno que vamos a ocupar acá, es la misma anterior, o sea, me queda la exponencial de i a la a menos la exponencial de menos i a la a dividido en 2i, pues en cuanto lo tengo al cuadrado ahora. Y eso me va a permitir eliminar la parte compleja, es decir, el de abajo, sin necesidad de racionalizar. Ahora, nuevamente vamos a tener lo mismo, pero con el coseno. Entonces va a ser e a la i a la a más e a la menos i a la a dividido en 2. Y esto al cuadrado. Esto resolviéndolo, la parte izquierda me va a quedar un 4, el i al cuadrado va a ser un menos 1, entonces me va a quedar negativo, entonces me va a cambiar los signos del numerador, ¿ya? Eso es lo que voy a trabajar. Entonces me quedaría como este término al cuadrado y con un signo menos de antemano, ¿ya? Lo cual sería lo siguiente, menos eh, la exponencial de 2i a la a, primero al cuadrado, más la exponencial de menos 2i a la a, el segundo al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo. Si se dan cuenta, estos de acá son recíprocos entre ellos. O sea, dos veces e a la i por e a la i por a, por e a la menos i por a. Esto de acá va a ser exactamente lo mismo, preservo la base, me va a quedar dos veces e a la ia menos ia, lo cual es 0 en realidad. Y cuando yo le voy a 0, esto es 1 y me queda igual un 2. Así que eso sería menos un 2. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ahora, realizando esto, con la primera parte, hacemos lo mismo con la segunda, porque es totalmente análogo, y nos va a quedar como, esto nos queda dividido en 4. Dividido en 4 más la exponencial de 2i a la a más la exponencial de menos 2i a la a más 2. Y todo esto dividido en 4 por el 4, por el 2 que tengo abajo al cuadrado. ¿Qué nos damos cuenta de acá? Este término es el inverso aditivo del otro, este es el inverso aditivo de este. Se va a simplificar lo que voy a dejar en moradito. Pam, 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 pam. Se van, menos por menos, no la echamos de menos. O sea, me queda 4. 4 partido en 4, 1. Listo. Y probamos la propiedad que nos pedían. Ningún problema, vamos a agregar una página extra acá para poder hacer un resumen ahora de lo que sería la integral compleja, ¿ya? Entonces notemos lo siguiente. Ahora vamos a introducir la integral compleja. Y esta parte es importante entender que en los dominios que debo ir trabajando para que todo esto se vaya cumpliendo. Porque no siempre se corresponde de buena manera a la noción que tenemos de integrales en variable real, ¿ya? Aquí trabajamos con dominio de curvas y con curvas diferenciales por pedazos. Eso hay que recordarlo y ver cómo probarlo también en el mismo control. Entonces, dado, dado una curva diferenciable por pedazos. Ojo que esa diferencialidad es en el sentido real. O sea, esto es sentido real. La diferencialidad. O sea, netamente que esté bien definida la pendiente, la recta, la curva tangente en un punto. ¿Ya? Vamos a definir la curva. La curva siempre la definimos con gamma, definida de un cerrado y acotado, dado que estoy con la noción de diferenciabilidad en variable real, hacia el plano de los complejos. Veremos qué pasa con la integral. La integral de la función f a través de la curva gamma. Esa es la idea, ¿sí? Esto se va a definir de cierta manera que va a ser la integral. Voy a cambiar el color.
con el blanco, va a ser la integral de f de z respecto de z, va a ser igual a la integral de cerrada de a, b, donde es f evaluado en la curva respecto a un parámetro t, por la derivada de la misma parametrización de la curva respecto a t. Ya, cosas importantes de acá. Esta parte de acá, lo cual es la derivada de la parametrización de la curva, es netamente cuando ustedes trabajan, por ejemplo, ¿con qué lo puedo relacionar? ¿Con qué lo puedo relacionar? Con el jacobiano. Cuando trabajan, por ejemplo, con el jacobiano en electro y ustedes están integrando en electro, va a poder sacar sus campos y sus cosas de electro. Ustedes trabajan con un elemento adicional, ¿cierto? Tienen la integral que les piden, pero cuando resuelven la integral, de repente le agregan un término. Por ejemplo, si estamos trabajando en coordenadas esféricas, ustedes le agregan un término del cual es rho cuadrado seno de teta. ¿Sí? Ese término es lo mismo que esta derivada que estoy viendo acá, solo que aquí la estoy viendo para mi parametrización en particular. La que yo les dije, rho cuadrado seno de teta, que es la que ocupan de repente, o rho cuadrado, la que ocupan para ciertas parametrizaciones usuales, que son las esféricas, las cilíndricas o, no sé, las elipsoidales, eh, corresponde a lo que sería la derivada de este término. Por eso el jacobiano coincide con la derivada de esto, solo que aquí lo estamos viendo en una pura variable, que es la variable compleja. Y ustedes lo ven en varias variables cuando lo hacen en electro o al principio de este curso. ¿Ya? Y aquí es importante que estamos evaluando la función a través de su curva. Por lo tanto, nos va a entregar lo correspondiente en el plano complejo a su curva. ¿Ya? Ahora, vamos a asumir ciertos resultados de clases para poder entregar la noción de esto. ¿Ya? No, ahí sí. ¿Qué vamos a asumir? El teorema de Cauchy-Gorsat. Teorema de Cauchy-Gorsat. Ya, que me dice lo siguiente. Si tengo eh, una curva gamma, curva cerrada, y diferenciable por trozos, esto lo voy a poner como diferenciable por trozos, eh, cerrada, es la parte importante. Que la curva sea cerrada me permite que cuando yo tome las sucesiones dentro de la misma integral, todas estén convergiendo en la misma función y todo esté bien definido. Y una función f que va desde omega hacia el cuerpo de los complejos, holomorfa. Recuerden que para la holomorfía tenemos varias formas de probarla. Una es definición, la otra es composición, la otra son las condiciones de Cauchy-Riemann, que lo vamos a mencionar más tarde. Eh, holomorfa, holomorfa, tal que la curva gamma es subconjunto de mi plano omega y además omega contiene todos los puntos al interior de gamma. Acá como cosa importante cuando ocupen estos teoremas es que se preocupen como de verificar en realidad las distintas hipótesis del teorema, porque es como se puede llegar a ocupar, pues si no les van a bajar con puntaje por el que no está como bien verificado todo. Las hipótesis son importantes acá, en este caso la homorfía, que esté cerrada, que sea diferenciable por trazo, y la contención de repente de estas curvas, que no es más de una línea en cuanto a la justificación. ¿Ya? Em, entonces contiene todos los puntos al interior de gamma. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Cauchy-Gorsat? Que esta integral cerrada bajo una curva en f de z va a ser 0. ¿Ya? Esto tiene sentido porque esto nos va a armar después lo que sería la fórmula de la integral de Cauchy. Y la vamos a ocupar para que tengamos que calcular lo que serían los residuos de esto. Entonces, al final, ¿qué hago yo? Me tomo cierta imagen en un plano complejo y me doy cuenta que tengo aquí, por ejemplo, este punto, y que si tomo las curvas cerradas de esta forma y me salto, por ejemplo, los puntos que me generan discordia,
estas curvas cerradas van a tener integral cero, entonces luego solamente me basta calcular lo que me va sobrando en cuanto a la integral. Y eso va a ser como la idea que vamos a ir trabajando y la idea que tienen que ir desarrollando en realidad. Entonces, como pro tip para eso, uno es dibujar bien las curvas, entender las curvas, cómo se parametrizan y cómo las estoy escribiendo. Además de eso, poder trabajar estas integrales. Entonces, a partir de este resultado, deducimos que dado f en las condiciones del teorema de Cauchy-Gorsat, defino f desde un dominio omega hacia los complejos, defino g desde omega a los complejos, tal que g evaluado en z va a ser f de z menos f de a dividido en z menos a. Esto tiene que hacerle sentido porque ¿qué estoy haciendo con esta función g? Lo que estoy haciendo acá va a ser tomar prácticamente la pendiente de la recta tangente a la curva en f y trasladarlo en f evaluado en a, y dada esa función, trabajarla como función g. Entonces al final me voy a estar ahorrando todo como los puntos malos que me puede generar la función. Por ejemplo, no sé, si tengo una función que tiene una punta en una parte, me voy a ahorrar trabajar eso porque voy a trabajar con la función g, que es esta expresión de acá. De hecho, si se dan cuenta, esto de acá tiene mucha similitud con lo que sería la ecuación de la recta punto punto. Ecuación de la recta punto punto. ¿Se acuerdan como i2 menos i1 partido en x2 menos x1? Es exactamente lo mismo. Y esa es la intuición detrás de esto de acá. Entonces, para que no se lo olviden, para que no se lo olvide como el cómo construir g en el mismo control, recuerden la ecuación de la recta punto punto. Porque es netamente la imagen menos el punto dividido en el z, que es la variable, menos el punto. ¿Ya? Eso es como una forma como de recordarlo. Ahora, para este caso, para el a perteneciente a omega, que vamos a estar trabajando, el a perteneciente a omega, tenemos la siguiente observación. La observación es que el límite de la función g de z va a ser f' de a. Y claro, tiene mucho sentido, si al final lo que yo estoy trabajando era la ecuación de la recta punto punto, lo que estaba mencionando, y esto va a ser en realidad la derivada, si la derivada es la pendiente a la recta tangente a la curva en un punto. En este caso el punto es z cuando z va a a. ¿Ya? Espero que eso le haga sentido y que sea una forma como un pro tip, como de poder recordar esto, y que esto existe, que este límite existe. Esa es la parte importante, esa existencia la podemos asegurar. ¿Ya? Entonces, con eso podemos probar que G es holomorfa. Si bien teníamos a F que era holomorfa, por tema de composición, tenemos que G va a ser holomorfa. Basta con este argumento. Holomorfa. Nunca he podido escribir esto bien. Ahí sí. Holomorfa. Y vamos a trabajar ahora en la frontera. En la frontera de lo que sería eh, la siguiente frontera. La frontera de la bola centrada en el punto A con un radio de epsilon. ¿Qué sentido tiene esto? Voy a estar trabajando cerquita del punto que me molesta. Cerquita del punto. Y trabajando cerquita del punto que me molesta, voy a poder aplicar lo que sería este resultado del teorema de Cauchy-Gorsat. Entonces, veamos que esto de acá describe una curva cerrada. Y suave. Con esto, con un epsilon mayor que 0, de tal modo, tal que la bola que estábamos trabajando, centrada en A, con radio de epsilon, esté contenida en lo que sería omega. Esta contención de la bola la vamos a tener por un argumento SBB. El argumento es que tenemos que
el dominio va a ser la bola va a ser abierta, entonces en un dominio cerrado vamos a poder tomar una bola dentro. No tengo ningún problema de eso, entonces porque omega es abierto, voy a tener la existencia de dicha bola. A cualquier abierto yo le puedo tomar un subconjunto, tal que voy a tener el subconjunto dentro. Eso es propiedad de abierto. Y ahora, aplicando el teorema, vamos a llegar a lo siguiente. Dame un segundo, voy a hacer otra página. Eh, aplicando el teorema, la integral de la frontera de la bola centrada en A de radio epsilon de g de z es igual a 0, es equivalente, g de z es igual a 0. Esto va a ser equivalente a que la integral de f de z en z menos a, que es la integral que queríamos calcular de la bola en a epsilon de z, va a ser igual a f de a de 1 partido en z menos a de z, dado la bola que estábamos trabajando. Ya, y esta es la parte importante. ¿Por qué? Porque al evaluar lo que sería la integral que nos están diciendo va a ser 2pi por i. Y con esto vamos a poder formar la fórmula integral de Cauchy. Y esto nos va a permitir después justificar el teorema de los residuos. Porque nos va a decir que simplemente la integral que nos va a pedir vamos a tener que cerrarla en una curva correspondiente, que va a ser la curva que nos va a servir trabajar. Y sacando los puntos que me definen la curva, voy a poder trabajar lo siguiente. Entonces, acá, netamente, reemplazando el 2pi por i por la integral y luego despejando el f de a, que es el punto que queríamos despejar, es decir, la evaluación de la función, nos va a quedar la siguiente fórmula. Nos va a quedar 1 partido en 2pi por i por la integral de la bola a epsilon f de z dividido en z menos a va a ser igual a f, esto es de z va a ser igual a f de a. Y con eso tenemos lo que se conoce como la fórmula integral de Cauchy, ¿ya? Y eso era como lo que sería el resumen de la materia de esta parte, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco de problemas de esto, un poco de aplicaciones. Voy a dejarle aquí propuesta, dos aplicaciones que pueden ver para este problema. La idea es que lo resuelvan. Les voy a subir de esto el desarrollo, no el desarrollo muy largo, simplemente llegar y ocupar. Por eso se las voy a dejar propuesta esta de acá y después vamos a ver un poco de trabajar las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿ya? La aplicación que pueden tomar, la aplicación que pueden tomar es calcular la integral de z módulo z igual a 1, de 1 partido en z cuadrado más 2z, donde acá es ocupar directamente el teorema. Entonces va a ser separar esto convenientemente, separarlo como producto, y luego notar que se define la función holomorfa en cierta vecindad. ¿En qué vecindad va a ser? Veamos que va a ser en la vecindad de 0,1, la bola 0,1, por el hecho de que soy módulo de 1, módulo de z igual a 1, ¿ya? Entonces aquí la idea es ocupar la integral de Cauchy, la fórmula integral de Cauchy, y notar que esto le va a dar pi por i, por si acaso, ¿ya? Para que lo puedan resolver. Ese es uno de los problemas que les voy a dejar. Y hay otro problema que les voy a dejar, que va a ser este de acá, que yo creo que es interesante, por el hecho de que tengo que definir la curva, pero tengo que separar la curva. Entonces en esta parte es como un poquito más sutil el argumento. Y la aplicación es lo siguiente. La curva que quiero es integral de z igual a 3 de el seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado dividido en z menos 1, z menos 2. Ya, aquí hay dos cosas. Primero, yo no puedo llegar a hacer este problema directamente porque no tengo cómo trabajarlo. No tengo cómo separar esto. Entonces, lo primero que tengo que pensar es que tengo un producto de polinomios en el denominador. Cuando yo poseo un producto de polinomios en el denominador, lo primero que va a decir mi cabeza va a ser fracciones parciales. Lo mismo que hacíamos en álgebra, en cálculo, en diferencial, para calcular integrales, exactamente lo mismo ahora, fracciones parciales. Y separando esto por fracciones parciales,
voy a poder trabajar esto con cada una de sus indeterminaciones del denominador, con z igual a 1 y con z igual a 2. Y ahí voy a poder voy a querer ocupar la fórmula integral de Cauchy. Sin embargo, vamos a necesitar de alguna forma o algún dominio de integración, po. Entonces, ¿qué les recomiendo acá? Netamente, separar por fracciones parciales. La separación de fracciones parciales no debería costar tanto. Igual se las voy a dejar expresada por más abajito para que la intenten y después la vean. Para que la intenten. Para que la intenten. Em, y vamos a separar los dominios. Entonces, mi recomendación acá es definir dos curvas, un gamma 1 y un gamma 2, y con dichas curvas, en el plano complejo, definir un epsilon y un delta. Y a partir de eso, trabajar con cada uno, con el punto z y con el punto z igual a 1. ¿Ya? Eh, Eso, les dejo el spoiler de que esto les va a dar 4 por pi por i. ¿Ya? Eso. Ya, ahora vamos a ver un poco las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces vamos a estudiar estas condiciones y después de eso queremos concluir que la función que nos dan, o sea que f sea holomorfa. Tenemos una función u definida como muy de la casa, así como seno por coseno hiperbólico, que en esta parte se trabaja harto. Recuerden que el coseno hiperbólico lo podemos escribir como suma de exponenciales. Y ahora la función f que nos dan tiene una parte real, que es la parte u, la parte que vamos a ver acá, y también tiene una parte imaginaria que es la parte v. Entonces tenemos que buscar al final, yo creo que el v, para poder hacer que esto sea holomorfo, porque nos dice estudie condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces vamos a imponer las condiciones de Cauchy-Riemann para que nuestra función f logre la holomorfía. Tenemos varias formas de probar holomorfía. La holomorfía la podemos probar a través de definición, composición o condiciones de Cauchy-Riemann. Yo creo que lo más fácil o lo más práctico cuando ya estamos en este control es hacerlo a través de condiciones de Cauchy-Riemann, porque por definición me volatero y por composición de repente si queda muy feo puede ser un poco no factible. Por apunte, DCA, en el capítulo de parte compleja tenemos ciertas funciones que son holomorfas por definición, así que esas las podemos llegar a ocupar. Entre esas el seno, el coseno, la tangente, todos los polinomios y em, el seno, coseno, tangente, polinomios y, y cociente de polinomios. Entonces podemos trabajar con aquello. Pero otra función no lo voy a tener, entonces voy a tener que armarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a recordar las condiciones de Cauchy-Riemann. Condiciones de Cauchy-Riemann, le voy a colocar. Y esto es que las derivadas cruzadas son iguales bajo una diferencia de signos. O sea que la derivada de u respecto a x debe ser igual a la derivada de b respecto a y. Y la derivada de u respecto a y va a ser igual a menos la derivada de b respecto a x. ¿Ya? Esas son las condiciones de Cauchy-Riemann. Son un poco más fáciles de trabajar porque es solo matraca. Pero acá otra cosa importante es recordar que cuando yo estuve, en este caso estoy despejando una función, en este caso vamos a estar despejando la función b, que va a depender de variable x e y, estamos como en varias variables, voy a tener que ver una forma de resolver esta EDO. Entonces esta EDO eh, la voy a resolver bajo constantes de integración, pero respecto a la variable contraria. Ese es el método que se utiliza acá, integración directa, separación de variables, pero lo importante aquí es la constante, ¿ya? Que eso lo vamos a ver un poquito en un epsilon de tiempo más adelante, ¿ya? Entonces, notemos lo siguiente, ¿cuál va a ser? Tomando mi función u, ¿cuál va a ser la derivada de u respecto de x? La derivada, ya sabemos bien, la derivada del seno es coseno, entonces netamente esto va a ser coseno de x por coseno de x por, ojo, esto de acá era y, por si acaso, coseno de x por coseno hiperbólico de y. El coseno hiperbólico de y se mantiene como una constante, por lo menos mientras estoy derivando con respecto a x. Entonces, teniendo eso, ahora voy a imponer una condición. Esta condición la impongo, que esto va a ser igual a la derivada cruzada, la derivada de v respecto a la variable y. Ahora tengo aquí la EDO que yo quería trabajar, entonces de esto de acá vamos a comprender lo siguiente. Una EDO por separación de variables o
bien puedo integrar a ambos lados. Y integrando a ambos lados, lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Integrando a ambos lados esta ecuación de acá. La ecuación esta, pucha, esta y esta. ¿Ya? Entonces, vamos a integrar respecto ahí. O sea que el coseno nos va a quedar como constante para la integral y el coseno hiperbólico lo vamos a integrar. La integral del coseno hiperbólico, sabemos que es el seno hiperbólico, eso tenemos que trabajarlo y manejarlo. Así que esto va a ser lo mismo que coseno de x por seno hiperbólico de y más una constante, le voy a poner constante 1, dependiendo de la variable x, va a ser igual a la integral de acá. Entonces la función b que depende de x y de y, integré respecto a la variable y, entonces la constante me queda respecto a la variable x, porque esa es la constante para la dicha integral. En pocas palabras, si derivo esta ecuación a ambos lados respecto a la variable y, la constante de x se va a morir y nos queda la ecuación anterior. Eso es lo que necesitábamos. Entonces tengo esta constante, después vamos a ver cómo despejarla. Ahora no me interesa tanto, pero me interesa tener la ecuación. A esta ecuación le vamos a poner un nombre, le vamos a poner manzana. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra condición de Cauchy-Riemann. Veamos ahora la derivada de u respecto de u. La derivada de u respecto a i. O sea, el seno ahora se nos va a mantener igual, porque para la variable i el seno va a ser constante. Entonces nos queda seno de x. Y el coseno hiperbólico derivado es el seno hiperbólico. Entonces esto va a ser igual a menos la derivada de v respecto a la variable x. Pero esto lo impongo. Esta es parte importante, lo impongo. Lo impongo. Entonces con esto, pasando el signo, integrando por ambos lados, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que el coseno de x, seno hiperbólico de y, porque estoy integrando respecto a la variable x. Y si integro respecto a la variable x, el seno hiperbólico va a ser una constante, la integración y la integral del seno del coseno. Entonces nos queda esto más una constante 2, pero respecto a la variable y. Y esto va a ser igual a b de x de y. Y a esto le vamos a poner ecuación, no sé, pera. No quedó como una pera, pero no es lo que se espera. Entonces, tenemos los v ahora. Por lo tanto, vamos a poder trabajar esto de buena manera, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar ahora? Nos va a quedar lo siguiente. Ya, tenemos que ver ahora con la ecuación que tenemos el v. Pero ahora ambas dependen, uno C1 de x y otro C2 de y. Pero lo importante es que ahora al derivar cruzadamente, tengo que volver a las condiciones originales. Y si vuelvo a las condiciones originales, esta dependencia de variables no la puedo tener. Porque si derivo cruzado y, por ejemplo, derivo b respecto a x, debe eliminarse este término. Debe eliminarse este término. Y si derivo b respecto a x y no se elimina este término, es porque esto depende de este término. Por lo tanto, significa que la constante C2 y C1, al final va a ser una constante C real. Por lo tanto, yo puedo concluir ahora que b de x, y va a ser igual a coseno de x, seno hiperbólico de y, más c con c perteneciente a real. Y con eso terminaríamos el problema, ya que estudiamos las condiciones de Cauchy-Riemann, y una vez que estudiamos las condiciones de Cauchy-Riemann, la impusimos para que la parte imaginaria de esta función me cumpla la holomorfía. Así que ahora va a ser una función holomorfa dado este v. Por lo tanto, para poder concluir, podemos decir que por condiciones de Cauchy-Riemann, la función f definida como u más iv es holomorfa. Holomorfa en los complejos. ¿Ya? Ya, ahora vamos a hacer un problema de lo que sería serie de potencias. Acá hay hartas formas usuales de hacer este tipo de problemas. Una es trabajar la serie de potencias, hacer la expansión que tenemos de siempre y ahí relacionar los términos.
Pero en esta forma vamos a ver algo un poco menos usual, pero que es muy útil, que va a ser a través de calcular derivadas y entender que la derivada del producto o la derivada del cociente nos va a entregar ciertas propiedades que nos va a ayudar para calcular la serie de potencia. Eh, Esto es importante que lo estamos trabajando en el ámbito de los complejos, para un z con módulo menor que 1 y en torno a 0. Eso nos va a ayudar para ciertas propiedades y ciertos hints. Entonces la primera parte nos dice encuentra el desarrollo de serie de potencia de la función f que nos están dando. Y también tenemos un hint. El hint es recordar esto de acá. Si es que no recuerdan el hint en pleno control, aunque sería bueno, si no lo recuerdan, tienen que recordar que esto lo pueden demostrar con la expansión de Taylor de esta expresión y ahí calcular la serie de potencia de dicha expresión. Pero es netamente una forma de justificarlo. Eh, se puede llegar a ocupar y se puede llegar a ocupar, así que prefiero como que se haga eso ahora. Ahora, ¿qué tenemos que notar? Primero, que tenemos que formar algo de esta forma y no tenemos como nada. Entonces, ¿cómo lo vamos a armar? La intuición por detrás que nos va a decir que vamos a armar el 1 menos z al cubo. Tenemos que el módulo de z es menor que 1. Eso en particular, módulo de z menor que 1, va a implicar a que el módulo de z cubo sea menor que 1. Esto porque si soy un número menor que 1, si lo multiplico, lo elevo a una cantidad natural, va a seguir siendo menor que 1, sin ningún problema. Entonces con esto vamos a tener que 1 dividido en 1 menos z cubo va a ser igual, ocupando el hint, a el sumatorio de dk igual a 0 hasta infinito, la serie de z elevado a 3k. ¿Ya? Que netamente haciendo un cambio de variable. ¿Ya? Con eso tenemos la siguiente expresión. Y ahora con esta expresión queremos trabajar para poder formar esta expresión de acá. Ya, ok, multipliquemos por z a la cuarta y elevemos al cuadrado. No, no funciona tan así. Lo podemos ver de otra manera. Se va a multiplicar por z al cuadrado y elevar al cuadrado. Esa forma sí es válida, pero no vamos a hacer esa fórmula. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la derivada de esto y vamos a calcular la derivada de esto. ¿Por qué voy a calcular la derivada? Porque si se dan cuenta, esto de acá es una derivada, y si la derivo, es la derivada del cociente. Y la derivada del cociente se preserva para el ámbito de los complejos, pero la parte importante que vamos a ocupar ahora es que la derivada del cociente me va a saltar ese elemento al cuadrado. ¿Se acuerdan que la derivada del cociente, onda f partido en g, derivado, es igual a f derivado por g menos f por g derivado dividido en g cuadrado? La parte importante acá es el g cuadrado, porque el g cuadrado va a ser el 1 menos z cubo elevado al cuadrado. Entonces, y arriba nos va a quedar en alguna parte la derivada de 1, la cual se va a eliminar, y nos va a quedar la derivada entonces de lo que tengo abajo. Pero lo que tengo abajo va a ser 1 menos z cuadrado, menos z al cubo, y eso derivado nos va a entregar un menos 3z cuadrado. Entonces, de ahí nos vamos a firmar. Veamos esto de acá. ¿Qué nos va a quedar ahora? Nos va a quedar lo siguiente. Veamos que la derivada respecto a z de la expresión de acá, o sea, de 1 menos z al cubo, va a ser igual a... recordemos, la derivada del primero, la derivada de 1 por el segundo sin derivar, por 1 menos z al cubo, menos la derivada, el primero sin derivar, por el segundo derivado, que sería 1 menos z al cubo derivado, dividido en 1 menos z al cubo al cuadrado. Esto de acá, la derivada de 1 va a ser 0 porque es una constante. Y aquí la derivada de esto de acá me entrega un menos 3z cuadrado, pero por un menos de antepuesto me queda 3z cuadrado dividido en 1 menos z al cubo elevado al cuadrado. Ahora, esto se parece un poco a lo que queremos hacer, nos falta solamente un z cuadrado. Tenemos esta expresión de acá. Voy a guardar esta ecuación, voy a guardar esta derivada. Y veamos lo siguiente ahora. Veamos qué pasa con el siguiente lado de la igualdad. Teníamos una igualdad al otro lado, entonces voy a calcular ahora la derivada de la serie desde k igual 0 hasta infinito de z a la 3k. Y esto igual a.
aquí va a ser igual. Esto, recordemos que, a ver, en un dominio holomorfo la derivada se comporta lineal. Entonces aquí si tengo la derivada de la sumatoria, la derivada de la serie en realidad, puedo llegar y entrar la derivada. Esto es netamente porque estoy trabajando en un dominio holomorfo y todo bien portado. No puedo hacer esto de antemano como en cualquier desarrollo, pero para series de potencia sí podemos. Así que eso es lo que vamos a hacer y de ahí nos vamos a afirmar. Por lo tanto, la derivada de esto de acá va a ser igual a la serie. Aquí notemos algo. ¿Qué pasa cuando el k es igual a 0? Cuando el k es igual a 0, me queda z igual a 0 y eso no va a influir lo que sería en la derivada. Por lo tanto, esto de acá nos va a quedar como la sumatoria desde k igual a 1, cambia el índice, hasta infinito, de 3 a la k por z de 3 a la k menos 1. Si el k igual a 0, esto sería 0 y no me entrega nada. Así que por eso no tiene sentido como colocarlo. ¿Sí? Em, entonces, ya tenemos la derivada. Ya tenemos la derivada. Entonces podemos ver lo siguiente. Podemos ver que al igualar ahora estas dos cosas, porque ambas son la misma derivada de la misma ecuación, solo que una deriva a la izquierda y otra deriva a la derecha. Al igualar esto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar entonces la sumatoria desde infinito k igual a 1 de 3k por z a la 3k menos 1 va a ser igual a 3z cuadrado 3z cuadrado dividido en 1 menos z al cubo elevado al cuadrado. Ok. Ahora, con esto nos damos cuenta que podemos simplificar los tres. Se van. ¿Y qué nos va a quedar? Tengo el z cuadrado acá, ¿cierto? Yo quiero ver cómo poder trabajar el z cuadrado en el otro lado. Entonces, lo voy a trabajar de esa forma. Voy a multiplicar por z cuadrado a ambos lados para poder formar el z a la cuarta, que es el término que yo quiero. Por lo que nos va a quedar esto, y voy a multiplicar por z al cuadrado a ambos lados. No tengo ningún problema. ¿Sí? Recuerden que esto no depende de z, entonces no es como que esté agregando un término a la sumatoria que me va a cambiar la sumatoria. Solo estoy multiplicando por una constante a ambos lados, por lo tanto para la sumatoria no tengo ningún problema. Y en el lado derecho son polinomios. Es una fracción racional, entonces no tengo ningún problema. Con lo cual, me quedaría que z a la cuarta dividido en 1 menos z al cubo al cuadrado va a ser igual ahora. Y acá tengo el k, pero el z que tengo acá, que tengo z a la 3k menos 1. Más 2, me quedaría z a la 3k más 1. ¿Ya? Por lo tanto me quedaría como la serie desde k igual a 1 hasta infinito. Desde k z a la 3k más 1. Ya. Con eso tengo otra expresión para poder haber calculado lo que sería la serie de potencias que nos piden. Ahora veamos qué nos piden, porque la serie de potencias tiene una forma especial. Y aquí no tenemos la forma especial de la serie de potencias. La forma de la serie de potencias, la que conocemos de siempre, es la sumatoria desde j igual a 0 hasta infinito de a sub j en z menos 0 menos el punto donde estoy centrado elevado a j. Esa es la serie de potencia. Necesito llevarlo a esta forma. Entonces, para poder llevarlo a esta forma, basta hacer un cambio de variable. Y haciendo el cambio de variable, veamos qué nos va a quedar. El cambio de variable va a ser lo siguiente. Vamos a definir un AJ, convenientemente, como lo siguiente. Y este AJ tiene que hacerle sentido. El AJ va a ser definido como. Va a ser definido como J menos 1 dividido en 3, cuando J es igual a 3, K más 1. Y 0, si J distinto a 3K más 1. Esto es para todo K perteneciente natural. Esto me hace sentido por el hecho de que esto de acá va a devolverme el J para cuando yo sea el sucesor de un múltiplo de 3. Estos de acá son sucesores de múltiplo de 3, ¿cierto? 3 por 5, 15 más 1, 16. Sucesor de múltiplo de 3. Ahora, cuando el J sea un sucesor de múltiplo de 3, lo voy a devolver un espacio, o sea, voy a quedar múltiplo de 3 y lo voy a dividir por 3, o sea que voy a recuperar el K. Estoy recuperando el K cada vez que yo tenga un elemento de sucesor de múltiplo de 3. Entonces voy a volver a esta forma de acá. Esa es la gracia de esto.
Ya no es como sacar del bolsillo ese j menos 1 partido en 3, sino que yo soy un sucesor de múltiplo de 3, lo devuelvo al anterior, o sea, yo me vuelvo un múltiplo de 3 y lo divido en 3. Entonces voy a recuperar el k, que es la expresión que yo quiero tener, porque yo sé que mi expresión z a la 4 es igual, partido en 1 menos z al cubo al cuadrado, va a ser igual a dicha expresión. Entonces, con eso voy a recuperar el k y voy a mantener la misma igualdad. Y para los otros casos, que no soy sucesor de múltiplo de 3, le pongo un 0. Le pongo un 0 y no tengo ningún problema. Entonces, tiene mucho sentido esto. Ya, lo importante es que le haga sentido también la prueba, porque si tienen que armar uno distinto, la idea es recuperar la ecuación que ustedes llegaron, pues que es la ecuación que tienen, que su A sub J sea consistente con lo que queremos trabajar. Entonces, con eso podemos llegar a concluir que la expresión z a la cuarta, o sea que la expresión sumatoria desde k desde j igual a 0, para escribirlo de la misma manera, desde infinito, de a sub j, de z a la j. Y eso va a ser igual al z a la cuarta dividido en 1 menos z al cubo al cuadrado. ¿Ya? Con eso tendríamos la expansión de la serie de potencia de esta parte. Y no teníamos ningún problema y tiene mucho sentido. Si yo evalúo, por ejemplo, el j igual a 0 acá, no soy un sucesor de múltiplo de 3. Entonces no va a valer y va a ser 0. Si evalúo el j igual a 1 acá, no soy un sucesor de múltiplo de 3, entonces no va a valer. Si soy, por ejemplo, 2, tampoco soy un sucesor de múltiplo de 3. Si soy 3, tampoco soy un sucesor de múltiplo de 3. Pero si soy 4, voy a poner aquí en j 4 menos 1, lo cual va a ser 3, dividido en 3 va a ser 1. Y voy a recuperar la forma que tenía acá con el k. Ahora, veamos ahora su radio de convergencia. Voy a hacer otra página para esto. Su radio de convergencia. Veamos lo siguiente. Para el radio de convergencia, recuerden que el radio de convergencia es 1 dividido en el lim sub de, en este caso, la raíz j décima de a, sub j. Ya. Primero recordemos que es el lim sub. El lim sub va a ser donde es el punto de acumulación de las subsucesiones. Entonces, en este caso, donde la subsucesión se vuelve como, tiene como mayor límite. Y ahí es donde yo debo trabajarlo. El lim sub, a ver, cuando no es lo mismo que el límite, no es lo mismo que el límite y hay que intentar entender eso, como poder trabajarlo de esa manera, pero para esta forma, para esta parte, para este ejercicio, se va a comportar bien. ¿Por qué? Porque recordemos que la sub j, en la sub j tiene una forma. La forma es j menos 1 dividido en 3 o 0. Si j igual a 3k más 1. Si no, en otro caso. Ya. Entonces al final aquí lo que vamos a estar calculando va a ser la raíz enésima, la raíz j décima mejor dicho, la raíz j décima de j menos 1 dividido en 3. De esto de acá. Aquí tengo estas dos formas de calcular esto como límite, lo cual puede ser lo siguiente. Uno, este es un límite conocido de introducción al cálculo y da 1, chao. Y se puede morir así. Lo otro es justificarlo con desigualdad de Bernoulli, lo cual también es válido. O lo otro es ocupar la propiedad de consistencia de la exponencial, es decir, exponencial logaritmo de x es igual a x. Aquí vamos a hacer varias. Primero, recordemos que hay una propiedad de introducción al cálculo que se ve en semana 9, que dice para todo a perteneciente a los reales positivos, raíz enésima de a se va a 1. Y vamos a trabajar con esto. También la raíz enésima de n también se va a 1. Y con esto se extiende una serie de propiedades. Eso es lo que vamos a ocupar ahora. De hecho, esto es lo mismo bajo una traslación. Basta decir j igual a j menos 1 igual a n. Y tenemos lo mismo, porque el límite se va atendiendo a cuando j va a infinito. Entonces, por propiedad de intracálculo, podemos decir que este límite es 1. O bien ocupamos la propiedad de consistencia, que sería lo siguiente. Propiedad de consistencia. Lo cual dice lo siguiente. X es igual a exponencial logaritmo de x. Bueno, vamos a ocupar esto entonces. ¿Por qué ocupamos esto? Porque esto es un exponente feo. Entonces nos vamos a afirmar de eso. Con lo cual, lo que me piden va a ser exponencial
logaritmo de esto de acá, raíz j décima de j menos 1 dividido en 3, lo cual es lo mismo que la exponencial de 1 partido en j por logaritmo de j menos 1 dividido en 3. Y ahora, esto de acá, lo de adentro, cuando yo tiende el límite, se va a ir a cero. Porque pasa lo siguiente. Dentro tengo un logaritmo de una variable j, un natural, y tengo 1 partido en j. Pero esto es nula por acotá. O más que nada, esta nula crece mucho más rápido que esta, porque el crecimiento del logaritmo es el crecimiento lento. Y el otro es 1 partido en n, un polinomio de grado 1. Polinomio de grado 1 le gana al crecimiento de un logaritmo. Por lo tanto, esto de acá se va a ir a 0. Cuando yo lo tiendo a infinito, esto se va a ir a 0. Y esto sería exponencial de 0. Y exponencial de 0 va a ser igual a, para no usar la notación, a la 0 igual a 1. Entonces tiende a 1, ¿ya? Esa es una forma de verlo. 1 partido en j decrece mucho más rápido que, que el crecimiento del logaritmo de j menos 1. Entonces esto se va a ir a 0 cuando j se vaya a infinito. Eso es una forma de verlo y da 1. O lo otro que podíamos decir era que la raíz enésima de alguien positivo se va a 1. Y listo, no hay ningún problema. Cualquiera de los dos argumentos es válido. ¿Qué concluimos con esto? Que el r es 1 partido en el lim sub cuando j se va a infinito de raíz j décima de a sub j. Y esto de acá va a tender a 1 partido en 1. Y esto va a ser 1. Y con eso tenemos el radio de convergencia para lo que queríamos de la función que nos pedían centrada en 0. Entonces tenemos el radio de convergencia y con eso terminaríamos lo que sería el problema de series de potencia. ¿Qué hicimos acá? Voy a recapitular la idea para que no la pierdan. Primero calculamos la serie de potencia. Calcular la serie de potencia tiene varios métodos. Uno de ellos va a ser trabajar a través de la derivada. Y la derivada me entrega buenas propiedades por el hecho de ser derivada en variable compleja y en una función holomorfa. No tengo ningún problema y puedo trabajar como con la derivada de la serie. Entonces voy a ocupar ahora la parte del hint y me pide una expresión bastante fea que es z a la 4 dividido en 1 menos z al cuadrado, o sea 1 menos z al cubo al cuadrado. Esto de acá lo voy a derivar a ambos lados y vamos a ver que tenemos esta ecuación de acá ocupando el hint. Entonces, derivando esto de acá nos queda esta expresión de acá y derivando esto de acá nos queda esta expresión de acá, donde el primer término sale porque aquí sería un z a la 0. Entonces, una vez tengo esto de acá, igualo ambas y me dedico a formar lo que me están pidiendo, o sea, el z a la 4, o sea que multiplico por z al cuadrado, ordeno un poco y me doy cuenta que llego a esta expresión de acá. Pero esto no tiene forma de serie de potencia, la forma que conocemos usual de serie de potencia, que es esta forma de acá. Por lo tanto, vamos a armar dicha forma de serie de potencia y para armar dicha forma definimos un cambio variable y con el cambio variable estamos listos. ¿Esta es una forma correcta de hacerlo? Sí, porque recupero el k cada vez que tengo un sucesor de un múltiplo de 3. Pero también hay otra forma de hacerlo. Y la otra forma de hacerlo sería netamente haciendo una relación de índice acá. La relación de índice me va a permitir hacer mi expresión un poco más extensa y después desarrollarla por extensión y ahí volver a lo que me están pidiendo. Pero es mucho más corto en este caso definir este cambio variable. ¿Ya? Y una vez que tengo el cambio variable, me faltaba concluir nomás, decir que esta es la expansión de serie de potencia y luego vamos a calcular lo que sería el radio de convergencia. Para el radio de convergencia tenemos el lim sub, que en esta parte no es tan complicado de calcular. Si en alguna parte aparece como otra cosa, la idea es como primero entender quién es mi a sub j, entender cómo funciona ese conjunto y luego de eso decir, bueno, voy a calcular el lim sub de acuerdo a su definición. Aquí bastó recordar en realidad un poco de límites de introducción al cálculo, el cómo calculamos el límite de esto cuando j se va a infinito, el lim sub, cuando j se va a infinito, y en este caso podíamos hacerlo de varias formas. La que decidimos fue hacer la propiedad de consistencia y con eso para poder ver más evidente que nos quedaba como exponencial de 0. Recordemos que el límite de acá entra a la exponencial o al logaritmo por el hecho de que el límite entra una función continua, en particular estas dos funciones continuas, el logaritmo y la exponencial. Por eso puedo hacer esto de esta forma.
Y con eso terminaríamos lo que sería un poco de ejercicios como muy tipo para el control de SA, que les va a tocar a ustedes el día 30. ¿Qué les recomiendo para estas partes? En realidad, matraquear, matraquear, matraquear y matraquear. Hacer hartos tipos de ejercicio de esto, porque esto tiene hartos truquitos. Y los truquitos hay que sabérselos en realidad para no deducirlo en el mismo control. Em, esto es respecto a la parte de serie de potencial, respecto a la parte de complejos. Trabajar con la exponencial siempre es mucho más grato que trabajar con el seno, por si acaso. Y respecto a la parte de condiciones de Cauchy-Riemann o teorema de Cauchy-Borsat o fórmula integral de Cauchy, es ocupar las fórmulas, cerrar bien las áreas y sacar los puntos que le van a hacer discordancia en los desarrollos. Espero que le vaya muy bien el control y estamos en contacto. Voy a subir el material y el desarrollo de esto a los material docente de Taller de Autorrelojes.